Buenas, mi nombre es Mo Lanzas. Trabajo con el condado de Fairfax, departamento en la vecindad. Am, una de las cosas que significa ser un padre para mí es teniendo la oportunidad de darle amor y cariño a esa niñita. Yo sé que soy un padre nuevo, solo tiene 4 mesitos, 4 meses. Pero sí, tener la oportunidad de darle amor y cariño y apoyo a ella y a mi familia. Y comenzando este nuevo capítulo en mi vida, estar ahí mirando mientras ella está creciendo, ¿no? Una de las cosas también como ser entrenador y maestro es me encanta y yo quiero ser el número uno fanático, perdón, de mi niña, y darle las experiencias que yo tuve, darle el amor para que ella en el futuro le dé consejo a la próxima generación. Siendo padre, lo que me diera de consejimiento sería que tratara de usar cada día para prepararte, para usar esa oportunidad para mejorarse a uno, porque las cosas que estás haciendo ahorita te va a ayudar en el futuro, ¿no? También tratar de vivir en el momento. Yo sé que fácilmente uno quiere planear su futuro con sus estudios, con su carrera, pero tener la habilidad de vivir en el hoy y prepararse de esa manera, y también usando todo el apoyo que tú tienes, si es familia, amistades, personas en tu vida y preguntar preguntas, ¿no? Es parte de uno aprender como una persona para prepararse cuando una bebita o bebito esté en tu vida en el futuro.